con algunas preguntitas como esta. Pues muy posiblemente se las van a resentir un poquito el análisis porque son preguntas muy rebuscadas. Es decir, al hacer como muy específica la pregunta para que cumpla el parámetro de transformación de la energía, las preguntas se hacen un poquito dispendiosas. Tengan en cuenta la información y esta es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las preguntas de este tipo? Que asocian todo, miren, las gráficas de los ciclos termodinámicos, la relación real del proceso y cómo eso se presenta en un proceso específico. Porque esto es la transformación de la energía mecánica, de la energía térmica en mecánica. ¿Por qué? Porque este émbolo se mueve. Entonces, al moverse algo, hay transformación de la energía. Intenten responderlo mientras miro alguna de las preguntas. Natalia, el proceso isotérmico, isocórico, isobárico van por separado. Lo único que dicen es que en el proceso isocórico, isobárico, hay una variación de la temperatura. Al variar la temperatura de distinta forma o en distinta situación, varía la temperatura, hace que si se mueve el émbolo, haya un proceso isobárico. Si no se mueve, si no hay movimiento y el gas se mantiene comprimido en el mismo espacio, es un proceso isocórico. El isotermo quiere decir que son procesos que se realizan sin la necesidad de una variación de temperatura, es decir, sin que necesariamente le tenga que aplicar calor o se haga una temperatura constante. No tienen ninguna relación uno con el otro. No quiere decir que primero la temperatura va a estar constante y hay un ciclo, no. Se pueden mantener los valores en procesos independientes. Luisa, adiabático es cuando en un proceso térmico hay cambio de temperatura que hace que haya cambio de la presión y cambio del volumen. Es decir, hay una variación de todos los factores que intervienen. Los factores que intervienen son temperatura, volumen y presión. Entonces se puede mantener el volumen constante, se puede mantener la presión constante. Si el volumen es constante, cambia presión y temperatura. Si la presión es constante, cambia volumen y temperatura. Si cambia el volumen, se mantiene presión y temperatura cambiante. Si la temperatura es constante, cambia volumen y presión. Y cuando cambia todo, es adiabático en el proceso. Aquí dice P2, P1, 4, la flecha va en este sentido del proceso. De hecho, necesariamente para esta pregunta no tienen que basarse en información, pero bueno, entonces ahí hay algo que les ayuda. Es este procesito que les está dando. En el proceso 3 del ciclo 1, ¿qué sucede? Aquí les están dando la misma relación, es decir, al haber una variación, ¿qué pasa aquí en el volumen respecto a la presión? Entonces, aquí, ¿qué les dice? La temperatura disminuyó siendo la presión constante, ¿sí ven? Entonces, eso generó que el volumen disminuyera. Entonces, que la presión se mantiene en el mismo valor, pero el volumen cambió. Es necesario tomar en cuenta la flecha del proceso. La flecha va en ese sentido, es decir, va 1 hasta acá, 2 hasta acá y 3 en este sentido. Si recuerdan las gráficas, en pocas palabras, aquí, ¿qué es lo que se hizo? Un proceso isocórico porque el volumen se mantiene constante, un proceso isotermo porque se mantuvo, hubo variación de presión y volumen, y un proceso isobárico porque cambió el volumen y la presión se mantuvo constante. Entonces, ¿qué les dicen? Durante el proceso 3 del ciclo 1, este pedacito es el que tienen que analizar. ¿Qué pasó ahí? La densidad del gas aumenta. Esto explica el hecho de que, te le están diciendo, ¿es verdad o es una afirmación de que la densidad aumentó? ¿Cómo lo saben? Porque el volumen disminuyó,
el número de partículas disminuyó, eso es masa molecular, la presión se mantiene constante o la temperatura disminuye. Tengan en cuenta que en esta situación, la tapa del recipiente puede moverse o puede mantenerse fija, pero al ser un émbolo no permite la salida ni la entrada de materia. ¿Dónde lo dice? Acá. Hermético. Algo hermético no es que no permita la salida y la entrada de calor, sino no permite la entrada y salida de materia. Entonces, no hay forma de que aumenten la cantidad de partículas. Entonces, el número de partículas no puede ni aumentar ni disminuir, porque yo no le puedo ni agregar ni sacar materia a esto. Solo a partir del contexto. ¿Qué más podemos definir a partir del contexto? Bueno, no, nada más. Ahora, a partir de las características, si el número de partículas no disminuye ni aumenta, la masa es constante. Si la masa es constante, según la fórmula de densidad me dice que es la masa respecto al volumen. Para que se encuentre como la masa es constante, no la analizamos. Para que haya esta relación, la densidad es inversamente proporcional al volumen. Quiere decir que si la densidad aumenta, es porque el volumen disminuyó. Eso analizándolo solo desde la información, sin tomar en cuenta las características de los ciclos. Yo puedo responder la pregunta. El volumen disminuye. Ahora, comprobándolo con la gráfica, ¿cómo sé? Pues me dicen que en el primer ciclo, primero disminuye la temperatura, que es lo que dice acá, pero la temperatura no tiene nada que ver en las características de la densidad. Entonces, yo tengo que buscar dentro de la densidad qué característica varió, que es la masa se mantiene estable porque es hermético. Lo único que pudo haber cambiado es el volumen. Y si miramos el ciclo 3, dice que tenía un volumen 2 y disminuyó hasta un volumen 1. Ya sea analizándolo a partir de la información, ya sea analizando la gráfica, la respuesta es la A. Entonces, es importante tomar otras herramientas, ¿no? Solo el análisis de la gráfica, sino des en cuenta que esta pregunta obligatoriamente no necesitaba nada de esta información ni nada de la gráfica, podía responderla. Se hacía un poco más difícil, porque de todas maneras la gráfica es muy clara. En el ciclo 3 disminuye el volumen. También disminuye la temperatura. Entonces, en principio no descartamos ni A ni D, pero lo que yo debo pensar, bueno, ¿cuál de los dos factores sí afecta la densidad? La temperatura no la afecta directamente. Lo que lo afecta es la disminución del volumen. Si se dan cuenta de ese tipo de preguntas, tengan en cuenta el contexto, porque la siguiente pregunta tiene que ver también con esta información, pero ya no está todos estos datos de acá, sino solo las características de comparación de la gráfica, el pistón y cómo se presenta el diagrama de presión-volumen del ciclo 2S. Tengan en cuenta que aquí tenemos presión-temperatura y presión-volumen del ciclo 1, pero en el ciclo 2 solo tenemos presión-temperatura. Debemos registrarlo, qué variación tiene en el ciclo 2. Y es solo analizarlo bajo el mismo aspecto, qué va sucediendo. Entonces, echen una miradita y ya miramos. Sí, claro. Obviamente si hay variación de la temperatura, hay transferencia de calor del medio para él, que me pregunta que si en el proceso adiabático no había transferencia de calor. Claro, al haber variación de temperatura, obligatoriamente tiene que haber transferencia de calor. O el sistema cede calor al medio, o el medio le está transfiriendo calor al sistema. En el que no hay transferencia, en el único que no hay transferencia de calor, es en el isotérmico. ¿Por qué? Porque la temperatura se mantiene constante. Y recuerden que la temperatura, la variación de la temperatura, me dice claramente si hubo una variación en el calor. Densidad es masa sobre volumen. Recuerden esas formulitas básicas. Creo que alguna vez ya habíamos trabajado la formulita de densidad. Masa respecto a volumen.
C, D, C, C, D, C, D, C. B. B no. Esa no sirve. La verdad, yo veo muchos correos que llegan tantos que no puedo decirles específicamente que me acuerde ahorita de alguien específico, no. Si le respondí fue porque lo vi. Que yo lo veo y trato de responderlo inmediatamente. D, C, D, D. Están muy sesgados a C, D. Es decir, creo que no he visto ni A ni B en ningún momento del análisis de la situación. Y creo saber por dónde va la cosa en el proceso. Diagrama PV del ciclo 2 es presión, volumen del ciclo 2. Entonces solo empezar a mirar las características. La primera parte es que la presión se mantiene constante y aumenta la temperatura. Si la presión se mantuvo constante y hubo un aumento de temperatura, obligatoriamente tiene que haber una variación del volumen. El volumen no puede estar constante en ese ciclo. Miren, busquemos. Ciclo 5 dice que disminuyó el volumen, hay cambio. Ahora, ciclo 2, B dice que aumentó el volumen. Puede ser la C aumentó el volumen y la D disminuyó el volumen. Entonces, ¿qué creen que pasará? Si yo a un sistema le suministro calor, la presión se mantuvo constante, pero hubo expansión de las moléculas. Para que la presión se mantenga constante, el émbolo tuvo que moverse hacia arriba. Es decir, tuvo que haber aumentado su volumen. Entonces, en ese primer aspecto tenemos que mirar cuál de las cuatro me dice que en el ciclo 5, en la parte 5 del ciclo 2, el volumen aumentó. La A me dice que el volumen disminuyó, no sirve. La B me dice que el volumen aumentó, puede ser. La C me dice que el volumen aumentó, puede ser, pero la D me dice que el volumen disminuyó, no sirve. Entonces está entre B y C. No son iguales, tienen que mirar las variables, mis amigos. Si ustedes no analizan, creo que las primeras cosas que yo les dije a ustedes cuando están respondiendo una pregunta, puede que se vea muy parecido, pero ustedes tienen que hacer el análisis desde las variables que se están notando acá. No se ven iguales, ¿por qué? Porque partamos de que la secuencia de ciclos no es igual. En C y D, en la parte superior está el ciclo 5 y en A y B en la parte superior del ciclo 7. En A, ahí miren la dirección de la flecha, hay un aumento del volumen en esta parte superior, en este hay una disminución, para hablar de dos gráficas que tienen la misma secuencia numérica. En este pasa lo mismo, B y C y D no son iguales porque miren, acá en el 5 aumenta el volumen y acá en el 5 disminuye el volumen. Entonces, son las cosas que ustedes tienen que mirar una a una y que correlacione la primera parte acá. Miremos el sexto valor. Dice, en el sexto la temperatura se mantuvo constante. Al mantenerse la temperatura constante es un ciclo isotermo. Entonces recuerden que en la gráfica de un ciclo isotermo es una curva. Entonces si se dan cuenta en ambas, de 5 a 6, la sexta es una curvita, de 5 a 6 es una curvita. No hay forma de que a partir del concepto cambiemos la respuesta. Ahora miremos qué sucedió. El volumen, ¿qué pudo haber sucedido? La temperatura se mantuvo constante, pero la presión disminuyó. Entonces, eso querrá decir que el volumen aumentó o disminuyó en ese espacio. Miren la dirección de la flecha. La presión disminuye. La presión está disminuyendo. Ahora ya eso me da una razón para tener claridad entre las dos gráficas y no analizar más. Presión va disminuyendo. Ahora analicémoslo de aquí hasta aquí, ambas gráficas. Esta la tenemos que analizar de aquí hacia allá y esta hacia allá. Aquí me está diciendo, tenía una presión 1 y después del ciclo la presión aumentó. ¿Qué me está diciendo aquí el ciclo acá? Que la presión estaba en 2 y disminuyó hasta presión
1. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que la presión estaba en 1 y aumentó a presión 2. ¿Cuál me dice? Entonces quiere decir que esta no corresponde. En cambio, esta les dice que la presión estaba en 2 y pasa a presión 1. Entonces, solo analizando las dos primeras partes y los conceptos primarios, sabemos que la respuesta es la C. Sí, estaba mirando precisamente eso era lo que le estaba diciendo. Miren la secuencia. 5 pasamos al 6, pasa al 7, pasa al 8. No es necesario verificar 7 y 8 porque ya entre estos dos verificamos que la respuesta sea. Pero de pronto tomarlo en cuenta. En el proceso 7 la temperatura disminuyó, la presión se mantuvo constante. Quiere decir que el volumen disminuye. Si la temperatura aumenta y la presión es constante, el volumen aumenta. Si la presión es constante y la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Entonces, temperatura y volumen en ese caso son directamente proporcionales, entonces deben llevar la misma cualidad, disminuyó, bajo la presión constante. Ciclo 4, que fue el que pasamos, debimos haber empezado por el cuarto, pero bueno, empezamos por el 5. El ciclo cuarto, que es el de cierre, que es el que conecta el principio y la finalidad, ¿qué decía? Que la temperatura se mantenía constante, pero la presión aumentaba. Aumenta la presión, la temperatura es constante. Si la temperatura es constante y la presión aumenta, quiere decir que el volumen disminuye en la característica del proceso. Entonces, ustedes, en una relación no es una ecuación, les aclaro, no es una ecuación entre P, T y B. Es una forma de tomarlo en cuenta. Si la temperatura es constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, el otro debe disminuir. Si el volumen se mantiene constante, la presión y la temperatura tienen una relación directa. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Disminuye la temperatura, disminuye la presión. Si la presión es constante, la relación, como pasa acá, entre temperatura y volumen, son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si aumenta el volumen, hace que se expandan las moléculas, hay aumento de la temperatura. Si disminuye la temperatura, se contraen las partículas, disminuye el volumen. Si hay aumento del volumen, es porque tiene que haber aumento de presión. Entonces, si no hay aumento del volumen y el volumen se mantuvo constante, al aumentar la temperatura, las partículas se ensanchan, pero no tienen espacio, la presión aumenta. Sexto. Tengan en cuenta que no es una ecuación. Les estoy aclarando, no es una ecuación eso que les escribí ahí. Es una forma como que ustedes entiendan que si es isotérmico hay una relación inversamente proporcional, que si es isocórico hay una relación entre los valores, que si es isobárico hay una relación entre los valores. Por favor, esa no sirve para procesos adiabáticos. Tendrían que tener la ecuación de estado, pero esa de pronto no se acuerden. La ecuación de estado de los gases de pronto es la que dice patos volando igual a número de ratones trotando, donde dice que la presión y el volumen son directamente proporcionales a la temperatura y estos son la masa molar, creo, y esto es una constante, no me acuerdo bien la relación porque eso es de química. Entonces yo lo que hago es mutilar la ecuación de estado y solo dejarlo en la relación entre temperatura, volumen y presión. Entonces, así a partir de ahí me encuentro la relación de directamente e inversamente proporcionales. Presión y temperatura directamente proporcionales. Si presión es constante, volumen y temperatura directamente proporcionales. Y sucesivo. En esas estoy, Alejandra. Entonces, si tengo P y B relacionado con T, relacionado, no igualado, no es una ecuación. No quiere decir que presión por volumen es igual a temperatura, no, sino lo que hago es eliminar estas dos constantes que no me interesan
porque no estamos trabajando química. Entonces, si el volumen es constante, presión y temperatura son directamente proporcionales. Si la presión es constante, volumen y temperatura son directamente proporcionales. Pero si la temperatura es constante, tenemos que despejar. Temperatura constante, presión y volumen son inversamente proporcionales. Pues las tres parámetros. Ya para diabático tienen que analizarlo desde todas las características. Alejandra que me pedía de nuevo. Yo sé que es de pronto mamotretudo todo eso, pero es necesario saberlo y entenderlo, porque la termodinámica es de lo que menos se parece a la física, podríamos decirlo. Porque es que realmente todos los procesos térmicos hay que analizarlos a nivel microscópico para entenderlos claramente. Entonces estaríamos hablando que esa es la función de la química, pero la termodinámica se entiende también desde la física. Dicen A, B. Entonces tengan en cuenta que les dan dos conceptos básicos del calor. Entonces la base del proceso de transformación de energía es la conductividad térmica. Yo no podría tener un proceso de transformación de energía si trabajo un material no conductible del calor. Entonces ahí habría un grave problema. Le hablan de dos cosas, calor específico, que es una unidad que se usa para que la temperatura aumente o disminuya un grado. Entonces, y la otra es conductividad térmica, la rapidez con la que fluye el calor a través de una superficie de contacto. Entonces, si ustedes tocan ciertos materiales, pues más de que estén a la misma temperatura, los sienten más fríos unos que otros. Eso es debido a que pierde más rápido uno calor, con la que fluye el calor de un lado a otro. Entonces, se pisa la alfombra y el piso de mármol. Si ustedes tomaran un termómetro y lo midieran la temperatura, todo estaría a la misma temperatura, porque está la temperatura ambiente. Y tenés una sensación que hace que la sensación me engañe un poco. No es que esté más frío, sino que está perdiendo más rápido calor. Entonces quiere decir que la conductividad térmica de la alfombra es menor que la del mármol. ¿Por qué? Porque al ser menor, el calor se transmite a menor velocidad de los pies o de las manos a ese espacio. Entonces, se transmite con menor velocidad el tapete que al mármol, haciendo que la pierda más energía en el pie que está en contacto con el mármol, pareciendo que es más frío. Respuesta, la A. El calor específico no tiene nada que ver, porque es imposible, es muy difícil que solo con mi calor corporal logre aumentar la temperatura del tapete o del piso, por extensión. La temperatura de la alfombra es mayor que la del mármol, no porque ambos están a la misma temperatura ambiente. Además, aquí alguien lo nombra. Entonces, ¿por qué uno usa ropa? ¿Por qué la ropa es en ciertos materiales? Porque tienen una muy mala conductividad térmica, es decir, son elementos aislantes, lo que evita que yo pierda calor. Entonces, la alfombra funciona en ese aspecto. Aísla un poco el calor y evita que se pierda en el suelo. No, es una forma de decirlo, para elevar la temperatura de un cuerpo un grado. Entonces, lo que pasa es que por equilibrio térmico, la cantidad de calor que yo sea para elevar la temperatura de este es la misma cantidad de calor que pierdo para elevarlo. Entonces, hay un ciclo relativo. Entonces, se usa el mismo tipo de calor específico si sube o si baja. Sí, Mesman, es una barrera, es un aislante para el proceso. Listo, entonces miremos a 617. ¿Del punto triple? No entendí. Exacto, sería muy difícil, no, porque lo que sucede es que como tiene muy poca conductividad térmica, hace que no absorba mucha energía, es decir, no la vamos a calentar, sino se va a mantener
en mí para David Sado. Entonces, si no absorbe calor y es muy difícil que aumente su temperatura, lo que va a hacer es que me deja el calor para mí. En cambio, el mármol absorbe el calor muy rápidamente, intentando que se eleve su temperatura muy rápidamente. A menor conductividad térmica, claro. Entonces imagínense que ustedes, si están en tierra caliente, se ponen una chaqueta de cuero. La chaqueta de cuero es muy poco conductible del calor. Entonces les va a mantener su calor interno a alta temperatura. Entonces va a hacer que aumente y aumente el calor interno, porque no hay forma de que lo elimine. Recuerden que empezamos más tardecito. Ya en un minutico les doy descanso. Uy, carajos. Les dejo esa para que se entretengan mientras tanto en la pausita de 5 minuticos. A las 25 volvemos. Mientras tanto, estén ahí respondiendo la pregunta. Ya nos vemos. Pues están en descanso. Voy a responder una pregunta, pero ya están en su descanso. Para alguien que colocó para ahí que era entropía, la entropía hay que verlo desde dos aspectos. Uno de como forma de energía no reutilizable y otro como tipo de movimiento de las partículas. La entropía como movimiento habla de que las partículas, cuando aumentan su temperatura, se mueven aleatoriamente, se mueven sin una dirección definida, es decir, se mueven en desorden. La entropía es desorden ordenado, decía Maxwell. Y desde el punto de energía, la entropía trata de explicar cómo hay muchas energías que no son transformables. Entonces saben que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, pero hay tipos de energía que se transforman en algo que yo ya no puedo volver a transformar. Por ejemplo, si yo cojo un papel y lo prendo, genera calor, genera luz, pero toda esa energía funciona en un instante. Después yo no puedo volver a coger las cenizas del papel, reutilizarlas y volver a generar esa energía. Esa energía se convierte en algo que se llama energía no renovable o no transformable. Y también es una forma de entropía. La entropía es el tipo de energía que no puedo reutilizar de nuevo. Ya, Danilo, eso. Un ejemplo básico, un perfume. Un perfume tiene energía olorífica, llamémosla así. La energía se mantiene mientras perdura el aroma, pero después de que se pierde el aroma, yo esa energía no la puedo volver a convertir en perfume. Un trozo, un fósforo, yo prendo un fósforo y esa energía no la puedo volver. Prendió el fósforo, dio su energía, al apagarse yo no puedo volver a prender el fósforo una vez más.